Shavua Tov a Göteborg. Quiero contar la historia número 37 del Shibhei Baal Shem Tov, la antología más antigua, más directa de historias del Baal Shem Tov. La historia número 37, el título, lo voy a dar en hebreo y explicarlo. La traducción es un poco complicada. Tikkun Neshamos Bibirkas Mechayem Meisim. En pronunciación sefaradí, Tikkun Neshamot Bibirkat Mechayem Metim. Un tikkun es una reparación, rectificar, arreglar algo que está descompuesto. Tikkun Neshamos es el reparar las almas, la reparación espiritual. La brajá de Mechayem Metim, la bendición de el que resucita a los muertos, es uno de los párrafos del Shmone Esre o Amidah, esa plegaria en la que estamos frente a Hashem con una audiencia privada y que consta de 18 bendiciones y que la recitamos en la parte más importante, silenciosa, de pie, frente a Dios, en las 3 plegarias diarias y en las plegarias festivas. Vamos por la historia. Dice el Rav Dov Berlinitz, quien escribe las historias: escuché del Rav Pollack, que mencionamos antes en las historias anteriores, que cuando el Rav Gershon de Kitov salió de Eretz Israel, de la tierra de Israel, a Chutz La'aretz, afuera de la tierra de Israel, para arreglar el shidduch, los matrimonios de sus hijos, dijo: ya por el camino que he salido, dado que esto ha sucedido, Te'ila Lakel, alabanza a Dios, que he podido cruzar el mar, que he salido y he llegado sin todo bien, voy a viajar a mi cuñado, el Baal Shem Tov, de bendita memoria. Obviamente esta de bendita memoria lo agrega el Rav Dover al escribir la historia, no en la historia original, porque Rav Gershon no dijo eso cuando el Baal Shem Tov estaba vivo. Bueno, y vino a él, al Baal Shem Tov, llegó y era víspera de Shabbat y el Baal Shem Tov se puso de pie para hacer la tefilá de Minjá, la plegaria de la tarde, y alargó su tefilá, su oración, su Shmone Esre, hasta que llegó Tzeta Kohabim, salieron las estrellas. Empezamos Minjá unos 20 minutos antes de la puesta del sol, y la salida de las estrellas es más de 3/4 de hora después, entonces más de una hora está el Baal Shem Tov rezando. El Baal Shem Tov también rezó del Sidur del Arizal, el rabino Tzak Luria, el gran cabalista, así que tiene el mismo tipo de tefilá, de fuente de la plegaria del Baal Shem Tov, y luego recita el Shnai Mikra Targum, que es, aquí tengo para mostrar, este libro Shnai Mikra Targum, que es cada parashá, cada lectura semanal de la Torah, en la que se encuentra 2 veces cada pasuk, no sé si se llega a ver en la cámara, cada versículo en hebreo. O sea, dividimos toda la lectura semanal en cada versículo, 2 veces cada versículo en hebreo, y luego el Targum Onkelos, la traducción de Onkelos al arameo. La tradición de hacer esto en víspera de Shabbat es muy antigua, está mencionada en el Talmud. Entonces, el Rav Gershon reza Minjá del Sidur del Arizal, hace Shnai Mikra Targum de toda la parashá, de toda la lectura semanal, y luego se sienta, pide almohadas o almohadillas para recostarse a descansar. El Baal Shem Tov reza hasta que salen las estrellas, Minjá. Bueno, continúa la historia diciendo qué pasa en la noche de Shabbat, en la Seudá, en la comida de Shabbat, en la casa del Baal Shem Tov. El Rav Gershon le pregunta a su cuñado, al Baal Shem Tov: ¿por qué alargaste tanto la tefilá? Yo también recé con Kavanot, y recé la parashá con Shnai Mikra Targum, lo que dije, los 2 versículos de la Torah en hebreo con el Targum de Onkelos en arameo, y tuve que acostarme a descansar. Y tú, le dice el Rav Gershon al Baal Shem Tov, tú te quedas de pie, temblando, y imita los movimientos del Baal Shem Tov, como el Baal Shem Tov temblaba durante la tefilá, la plegaria, porque quería sacar las palabras del corazón del Baal Shem Tov, quería inducirlo a que le cuente el secreto, por qué está rezando tan largo. Y el Baal Shem Tov se rió y no le respondió nada.
se reclinó hacia él, encorvándose hacia él, y le preguntó una vez más, ¿por qué rezaste tan largo? Entonces el Baal Shem Tov le respondió, cuando llego a las palabras del rezo de la Amidá, Mehaye Hameisim, Mehaye Metim, que es cuando Hashem revuelve la vida a los muertos, le da vida a los muertos. Rapola, que le cuenta esa historia al autor del libro, no estaba seguro si era cuando decía las palabras Mehaye Metim Atá o Mehaye Metim Barahamim. Resucitas a los muertos tú o resucitas a los muertos con tu merced, con tu piedad. Son dos expresiones en el mismo párrafo, en el segundo párrafo del Shmona Esrei de la Amidá. Entonces, en uno de esos lugares, el Baal Shem Tov dice, hago la Kavaná de los Yehudim, la unificación de las letras de Dios, las dos primeras letras del nombre de Dios con las segundas dos letras, junto con el nombre de todo Israel. En fin, hay una fórmula cabalística que el Baal Shem Tov hace en su pensamiento, y al hacer esto, dice el Baal Shem Tov, vienen las Neshamot, las almas de millares, de decenas de millares, y yo tengo que hablar con todos y cada uno de ellos del por qué fue rechazado de su lugar en el cielo, y le hago un tikkun, una reparación espiritual, como dije, y rezo por él y hago ascender su alma al cielo. Y el más importante viene primero, o sea, en orden de importancia, todos vienen a él, y son tantos que si quisiera ascenderlos a todos, tendría que estar de pie alargando el Shmona Esrei por unos 3 años. Pero cuando escucho el anuncio proclamando Mekudash, Mekudash, santificado, santificado, ya empezó el Shabbat, ya salieron las estrellas. Observamos Shabbat desde antes del atardecer, pero desde ya salieron las estrellas, ya no es posible elevar las almas. En ese momento ya no es posible continuar con esta labor de elevar las almas. Entonces desciendo del Shmona Esrei. Acabo, yo por acá da mi tefila. Eso es lo que le responde el Baal Shem Tov al Rav Gershon. El Rav Gershon le dijo de una manera de broma al Baal Shem Tov, ¿por qué no vienen a mí? Y el Baal Shem Tov le respondió, quédate conmigo otro Shabbat más, te voy a dar las cabanotas escritas en papel y te llegarán a ti también. Y así lo hizo. En la víspera del Shabbat siguiente, Erev Shabbos Kodesh, que vino, cuando el Baal Shem Tov acaba de recitar el Kaddish antes de la Amidá, antes del Shmona Esrei, Rabbi Gershon también se puso de pie para rezar la Amidá, y el Baal Shem Tov aún no había comenzado su tefilá, su plegaria, porque sabía que el Rabbi Gershon no iba a poder soportar, iba a tener temor. Mientras tanto, el Baal Shem Tov fue a arreglar el Zeiger, el reloj, que estuviera a la hora, olfateó un poco de tabaco aromático o hierbas aromáticas, no sé. Y cuando el Rav Gershon está rezando y pasa por el lugar de esas palabras y empieza a concentrarse en la Kavaná de los Yehudim, se concentra en la Kavaná que el Baal Shem Tov le había escrito, vio que los muertos venían a él como un gran rebaño de ovejas, ¿no? Viniendo a él, y cayó por su debilidad, o sea, se desmayó. ¡Paf! Entonces el Baal Shem Tov viene, lo despierta y le dijo que ándate a casa, ándate a mi casa, anda a descansar, te desmayaste. En la noche, durante la seudá, la comida de Shabbat, el Baal Shem Tov le pregunta, ¿por qué te desmayaste? Y Rav Gershon le responde, cuando me concentré en la Kavaná, vinieron a mí los muertos como rebaños. Entonces el Baal Shem Tov le dijo a la gente en la mesa, de modo de broma, ¿no? Golpéenlo para que no se ría del Baal Shem Tov. De modo de broma, no era una instrucción literal. Esa es la historia. Estoy traduciendo todas estas historias para narrarlas acá cada Motzei Shabbat y para Bezrat Hashem editar y publicar este libro en nuestra lengua, en castellano, porque desde que fue publicado por primera vez en 1814,
impreso por primera vez en 1814, había sido escrito antes, nunca ha sido traducido completo a nuestro idioma. Aquí está la historia de esta semana, que estoy en el proceso de revisar y de traducir, cada semana así. Pido y agradezco contribuciones para el tiempo que demora hacer esto y para lo que va a ser eventualmente el editar y publicar el libro en castellano. Los enlaces acá abajo. Por favor, suscríbanse, denle me gusta. Agradezco todas las donaciones que ya se me ha dado. Pueden dar mensualmente en la plataforma Patreon, pueden dar por PayPal la cantidad que quieran, las veces que quieran. Les agradezco todo lo que pueden hacer. Cuenten las historias del Baal Shem Tov, traigan gente al canal, compartan. Shavua Tov, a Gute Woche.